Es que yo les dije, lo voy a compartir. Ya está el directo. Voy a hacer la cuenta regresiva y ahí. Ya aparece en tu perfil, Jessica. Sí, yo estoy aquí, en 2 celulares, en 2 cosas. Ok. No estoy segura si mis contactos van a poder verlo, pero a ver, vamos a darle a actualizar. Es que es 2G, ay, sí, no necesito. Ah, ya está. Ok, muy buenas noches a todos los que se han conectado y agradecer también por el seguimiento del material que se ha subido a Psicoplenitud. Hoy tengo el gusto y el honor de contar con Jessica, quien hemos tenido una interacción dentro, fuera del aula, y para mí es un honor el tenerte aquí en Psicoplenitud. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Jessica? Buenas noches, estoy muy feliz y emocionada. Muchas gracias, Jessica. El día de hoy vamos a ver y hablar respectivamente sobre el tema de la fisioterapia y también, ¿por qué no hablar sobre situaciones personales, cómo ha sido tu proceso, qué desencadenantes o también situaciones previas con respecto a la integración familiar y ahondar en ello? Entonces, también agradecerle a las personas que se están conectando, dejen sus preguntas, dudas con respecto a información que quieran conocer sobre Jessica. Aquí vamos a leerlas con todo gusto. Iniciando con ello, Jessica, mencionar tu formación académica y también profesional, por favor, para que también nuestra comunidad vaya identificando este contenido. Ok, bueno, pues yo bueno, estoy en proceso de titularme, ya está como en proceso mi título en la licenciatura en fisioterapia por la Universidad del Valle de México. Este, he tomado diversos talleres como de gimnasia hipopresiva, este, de electroterapia y básicamente de esas dos. Y ahorita estoy tomando un diplomado en terapia mecánica, que es el método Mackenzie. Estoy en formación todavía de ese diplomado, que se atrasó un poco por la pandemia, pero pues ahí seguimos. Muchas gracias, Jessica, por compartir. Como que ahí se cortó un poco la comunicación con respecto a lo último y principalmente también llevando a cabo y diversando características con respecto a la parte familiar. ¿Cómo fue tu elección con respecto a la fisioterapia? Antes de esto, más bien, ya que en cuestiones de jóvenes que están en proceso de bachillerato, en los últimos semestres o antes de ello, esta elección hacia qué quiero sobre mi formación, mi vida, eh, conocer todo este contenido. Para ti, ¿tenías esta elección primordialmente sobre la fisioterapia o tenías alguna otra licenciatura en mente? No, yo tenía otras licenciaturas en mente. Primero comencé queriendo ser arquitecta, luego ingeniero civil, después diseño de modas y al último innovación y desarrollo tecnológico. Pero iba así, brincando. En ninguna se sentía esa seguridad o esa o sea, convicción de que era ahí, en ninguna. Fue hasta que, o sea, justo lo mencionabas, ¿no? Cuando estás en prepa, no manches, o sea, tu gran decisión del momento es qué vas a estudiar, en dónde, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, ah,
yo también quería ser religiosa. También estaba como entre estas dos cosas, ¿no? Y yo lo que, o sea, yo soy como muy cristiana, católica, y entonces yo todas mis decisiones intento como que tejerlas, ¿no? O sea, decisiones de vida, tejerlas con esta cuestión como más espiritual. Y pues yo literalmente, o sea, mi elección fue súper extraña porque yo rezaba muchísimo, ¿no? O sea, como de qué quieres Dios de mí y así, ¿no? Y me acuerdo que pues yo ya estaba decidida a estudiar diseño de modas, ¿no? Dije, "No, pues, entre todo, esa es la que más me gusta". Y ya acabó la vamos, y un día yo estaba así como en algún lado de mi casa y se me vino a la mente una conversación que habíamos tenido los últimos días de prepa con mis amigas. Y una de mis amigas había dicho, yo quiero estudiar fisioterapia. Y literalmente yo decía, pues, ¿qué es eso, no? Y eso se me vino a la mente. Y justo, o sea, te lo juro, se me vino a la mente. Y en ese momento supe que iba a estudiar fisioterapia. O sea, no había ninguna duda. O sea, fue súper extraño. O sea, era esa, o sea, seguridad de que era fisioterapia. O sea, en automático se descartaron las demás opciones. Y ya de ahí, pues ya, me fui a buscar qué escuelas, planes de estudio, qué cuál me gustaba. Y así fue bien extraño, porque yo ni siquiera sabía de qué se trataba. Ya me había lastimado una vez de pequeña y había una fisioterapeuta a mi casa, pero realmente no había entendido qué me había hecho. Y fue hasta, literal, fui entrando a la universidad y iba caminando con la fisioterapia, o sea, la iba descubriendo, o sea, no tenía idea de nada. Así fue mi... Sí, es una cuestión totalmente delicada, ¿no, Jessica? En este proyecto de vida y hacia dónde me veo en corto, a mediano o largo plazo, correspondiente hacia aquella situación que quiero deliberar en mi vida, ya que también aquí como hace referencia, las guías, también el acompañamiento y esta parte también espiritual, introspectiva con respecto hacia dónde dirigirme y también la parte que hace referencia de tu niñez, ciertas situaciones con respecto a la fisioterapia, ahí te fue dando esta iniciativa hacia ello. ¿Se lo comentaste a tus familiares, a tus papás? ¿Cómo fue la reacción? ¿De qué manera surgió? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo acompañamiento? Ah, pues mis papás todos son como de que licenciados en comercio internacional, ingenieros, licenciados en negocios y así, ¿no? Y yo fui la que salió con una cuestión de salud. Y pues mi mamá fue como de, ¿en serio? Oye, pero es que tú no te ves en una empresa, que no sé qué. Y yo, no, no, realmente no. Y entonces le dije, no, pues así. Y pues me apoyaron, la verdad lo aceptaron súper, súper bien, me apoyaron en todo. Y pues la verdad sí, fueron, o sea, súper apoyo, súper apoyo. O sea, contar como con su aprobación fue súper apoyo, pero de igual forma, si no me hubieran apoyado, yo creo que hubiera buscado las maneras de igualmente hacerlo. Uh-huh. Y ya en esta cuestión, entrando más a la formación de la licenciatura, los primeros semestres, ¿cómo fue para ti? ¿Ya tenías estructurado material investigado? ¿O fue, vamos a ver cómo va surgiendo el proceso en esta nueva faceta mía? Sí, yo estaba súper emocionada. Me acuerdo que mi primera semana de escuela, ay, no, fue hermosa. O sea, yo estaba súper emocionada. Porque te digo, yo solo tenía esta seguridad de que ahí era. O sea, ahí era. Y entonces llegué a mi primera clase y los maestros empezaron a hablar de los temas, o sea, empezaron de lo más básico, ¿no? De qué es la fisioterapia, el arte, la ciencia, de tratar diversas lesiones o afecciones traumáticas, ¿no? Integrar a las personas a su trabajo, todo por medios físicos. Y yo, wow, ¿no? O sea, me amo los medios físicos, o sea, todo lo natural, ¿no? Me gusta. Entonces, yo entraba a las clases y como te digo, o sea, yo iba entrando a una clase y me enamoraba de lo que decía el profe. Entraba a la otra y me enamoraba más. Entonces, en cada clase se me fue confirmando como que esa decisión, porque yo me sentía feliz, o sea, las confirmaciones yo las sentía en forma de felicidad y de plenitud de estar en ese salón de clases, en ese momento, en esa escuela, ¿no? O sea,
yo decía, wow, o sea, wow, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más. Y aparte me decían una cosa y yo decía, ok. Y aparte como mi hermano salía no, de la escuela, porque él ya era más grande, yo me quedaba hasta en la noche en la escuela a estudiar. Entonces, de lo que me decían en las clases, yo decía, ok, voy a buscar de lo que me dijeron. Y entonces veía el libro y dije, no manches, o sea, me dijeron como el 10% de todo lo que es. Entonces yo me seguía así, fum, fum, fum. O sea, me seguía como involucrando, involucrando, involucrando más. O sea, las mismas materias te invitan a irte involucrando cada vez más porque, o sea, o sea, vas sintiendo curiosidad, ¿no? Te hablan del músculo y tú dices, ok, músculo es esto. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos tipos? ¿Qué hacen? Y no, o sea, entonces empiezas como a ir tin, 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 rascando, rascando, y entre más vas rascando, más te vas enamorando. Yo a veces lo comparo como con una relación. O sea, entre más trato tienes con eso, más te vas enamorando. Entre más lo abandonas, pues más te va valiendo. Pero entre más trato tengas, más te vas enamorando. Y así fue, yo te digo, no tenía ni idea de lo que era la fisioterapia, fue hasta que al momento me puse a caminar con ella. Uh-huh. Sí, Jessica, y compartir con ustedes que en ciertos momentos nos topamos en la biblioteca, yo observaba el digerir estos materiales y me quedaba totalmente impactado, ¿no? Porque te veía a una cierta hora, regresaba y te volvía a ver. Entonces era una dinámica padrísima, ¿no? La que se llegaba a vivir. Yo también te veía y decía, ay, él es como yo, pero de otra carrera, seguramente. Yo pensaba que eras químico. Y hasta después te vi en psicología y dije, es psicólogo. Pero sí, también te encontraba ahí todo el tiempo. Y es una parte apasionante, ¿no? Respectivamente a esta cuestión de el proyecto de vida y también el buscar algo que nos haga sentir totalmente esa sensación de seguir digiriendo toda esta cuestión material en la cual nosotros nos estamos formando. A esta cuestión, Jessica, respectivamente a las materias, a la parte práctica, a la parte teórica, experiencias sobre el contenido, ya que también se hace referencia sobre ciertos estereotipos, mitos, como todas las licenciaturas o cualquier otro oficio correspondiente a diversas características sociales. ¿Cómo fue esta manifestación y cómo la llevaste a cabo? Bueno, pues yo desde que entré dije, a ver, ¿qué es lo que tengo que entender aquí? ¿No? O sea, con la poca información que me iban dando, yo decía, ok, tengo que entender cómo funciona el cuerpo, cómo se mueve, cómo se enferma, cómo funciona enfermo y luego qué herramientas tengo, cómo funcionan en el cuerpo, qué resultados me van a dar. Y yo dije, eso me lo tengo que apuntar. Eso era, dije, eso. Y ya, ¿no? O sea, pues ibas en las materias, ¿no? En mi caso, en ese momento, en mis materias, nos dividían los sistemas, pues, por materia, ¿no? O sea, había un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema esquelético, y no, primero se fueron de lleno con toda la anatomía, fisiología, fisiopatología, ¿no? Y ya después, ya entraban a la rehabilitación en cardiorrespiratorio, en neurológicos pediátricos, neurológicos, este, adultos y así, ¿no? Y entonces, entre más vas avanzando, más te vas dando cuenta de los mitos, ¿no? O sea, más vas viendo que eso, ¿no? Todo esto de solo dan masajes, o solo, no sé, o ponen ejercicio a lo tonto, ¿no? O sea, vas viendo que todo tiene un porqué. O sea, un masaje no es dar un masaje es estimular a ciertos receptores que están en la piel, en los músculos, que te van a dar una respuesta que tú buscas generar en el paciente para entonces lograr un objetivo, ¿no? Entonces empiezas a transformar, ¿no? Todo esto que te van diciendo y dices, no, o sea, es que esto es ciencia, es ciencia, ¿no? O sea, no es solo apachurrar por apachurrar, o no solo es cepillar por cepillar, o no solo es hacer una sentadilla por hacer una sentadilla, no solo es hacer 15 repeticiones porque sí, ¿no? Porque así, vamos, que es en el gimnasio.
es como que va más allá. Entonces se empezaron a quebrar todos estos como mitos que hay. Es fácil, no sé, solo dan masajes y así. Así respondí a la pregunta. ¿Verdad? Sí, Jessica, pero es a esta cuestión donde quiero llegar, ¿no? Ya que, como bien hemos escuchado, nuestro entorno hace referencia el simple masaje o cierta localidad corporal y hay que hacer cierta estimulación y ya ahí está. Entonces, también el evitar este tipo de contenido o material, como bien tú lo refieres, es científico y también lleva un proceso identificatorio hacia dónde llevar estos estímulos o manipular ciertas características de nuestra corporalidad, ya que desde el ámbito también, como conocemos, las emociones tienen un impacto en todo este contenido. Así es. Por ejemplo, a ver si me doy a entender. Al principio, cuando empiezas o bueno, así me pasó al menos a mí, cuando empiezas en la carrera, ajá, en la universidad, en esta licenciatura, pues empiezas a conocer, me corté, ¿ya me veo? Eh, sí, ya como que a veces se congela y a veces como que se pierde el sonido de lo que estás hablando, pero sí ya, Jessica. Ok, bueno, entonces, decía, empiezas conociendo todo el cuerpo, cómo funciona, cómo se enferma, y luego empiezas a conocer, pues, qué hacer, ¿no? O sea, pues que tienes a la electricidad como medio, que tienes al calor, que tienes al frío, que tienes al movimiento, y empiezas a conocer todo eso. Y ya empiezas a aprender a usarlo, ¿no? A usar tus herramientas sobre el cuerpo que está enfermo. Y, y después, como por sexto, te empiezan a meter materias como de psicología. Y entonces ahí es donde comienzas a intuir toda esta esfera, ¿cómo le llaman? Este, sí, biopsicosocial del individuo, ¿no? Y entonces esa es como la primera introducción que tienes a este concepto, ¿no? De todo como o sea, lo integral que es el individuo, no sé cómo decirlo. Y, y a partir como del sexto semestre, que es justo igual cuando empiezas con prácticas, en este caso así lo manejaron en mi generación, fue hasta sexto semestre cuando empezamos a salir a prácticas. Y entonces, en el trato con las personas, ya así pacientes reales, o sea, ahí te empiezas a dar cuenta de que, o sea, sí está padre saberte todas las vías ascendentes y descendentes del sistema nervioso, saberte todos los músculos, ¿no? Pero al final del día, si no te vas a entender con tu paciente, creo que no funciona demasiado. Y si no eres capaz como de conectarte con tu paciente, pues al final no, o de empatizar con lo que él siente, pues al final del día no logras como tu objetivo terapéutico. Entonces sí creo que es súper importante toda la cuestión emocional. Sí, Jessica, bien lo cuestiona sobre la parte de la empatización y también el conectar con la emoción y con este dolor, sufrimiento, la no funcionalidad que tienen sus esferas, ya que hacia ello también llega a haber ciertas interrupciones hacia patologías que incluso se trabaja desde un contexto multidisciplinario y por ello también el individuo tiene que conllevar este bienestar hacia lo mental, físico y entre sus diversas áreas. Y mencionarte también relacionado a ello la parte de la manera dinámica, que cómo se llevaron tus clases, tú cómo te sentiste en cada una de ellas, una clase significativa que haya marcado tanto de manera positiva, tanto negativa, el aprendizaje sobre esto. Ay, pues la dinámica de las clases al principio era pues 100% teórico, tipo de primero a quinto semestre era súper teórico.
Y luego, ya de sexto a décimo, pues ya era práctico. Había ciertas materias que eran, a partir de sexto, que eran teórico, prácticas, ¿no? O sea, nos daban, no sé, 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Primero comenzamos practicando entre nosotros, compañeros, y luego ya pues salíamos a campos clínicos. Pero lo que a mí me marcó como en esta lo que más me marcó más allá de una materia fue que en quinto semestre, cuando iba a empezar el quinto semestre, por azares del destino, me invitaron a dar terapia a un lugar X. Bueno, no, le voy a poner X, ¿no? Porque no quiero decir el nombre. Entonces me invitaron a dar terapia a ese lugar. Y yo dije, sí, sí voy. Entonces fui y me di cuenta, ¿no? De que eran puros pacientes neurológicos. Y pues yo solo había llevado mi clase de sistema nervioso, pero nunca había llevado ni evaluación, ni mucho menos rehabilitación neurológica. Y yo me acuerdo que, o sea, me aventé con ese paquetote, o sea, la verdad no sabía lo que decía, pero me aventé porque vi muchísima necesidad, o sea, vi en verdad niños como de 2 años que no se podían girar. Y eso a mí me dolió muchísimo, ¿no? O sea, dices, a los 2 años ya hasta tiene que caminar el niño, ¿no? O sea, este... Y entonces a mí eso me pegó tanto que dije, no me puedo ir, no me puedo ir de aquí porque aquí hay mucha necesidad y de alguna u otra manera pues hay algo que dar. Y el chiste es de que dije, bueno, ok, fui a ver y había como un espacio de 2x2 para hacer las terapias y dos pacientes por, por hora, ¿no? Y yo solita inexperta. Entonces, 2 semanas antes de ingresar, me puse así a devorar libros a más no poder de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, de que ya me fui y ya empecé a ver a los pacientes, ¿sí, no? Y wow, o sea, la verdad, todo, o sea, todo, o sea, fluía, ¿no? O sea, los niños empezaban a evolucionar y así. A pesar de que yo no sabía como demasiado, ese fue mi primer contacto con la práctica. Ya después, cuando yo entré a mi clase para el sexto semestre de evaluación neurológica, pues yo ya, o sea, yo ya dije, ay, no, pues sí, ya, me hubiera esperado otro ratito. Pero ese primer contacto con la práctica, o sea, más haberlo tenido con personas que realmente, o sea, tenían tanto carencia económica como, o sea, ignorancia en cuanto a temas de salud, ¿no? No todo el mundo sabe todas las cosas que pues, tienen que pasar en qué momento, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí literalmente me marcó y me dijo, oh, y aquí quiero estar en la fisioterapia que se involucra con la discapacidad y que se involucra con personas que muchas veces el mundo hace a un lado, ¿no? Personas que son hechas a un lado, que son excluidas, desde los espacios públicos hasta las oportunidades laborales, todo, ¿no? O sea, dije, aquí es donde yo quiero estar, en donde todo el mundo se va. Y entonces eso fue como esa confirmación, ¿no? De, sí, aquí sigo, a la mitad, aquí sigo, enamorada, igual que el primero. Ya luego, pues todas las materias fueron prácticas. De hecho, creo que en séptimo nos dan todo un semestre para ir rotando diferentes, o sea, mes con mes íbamos cambiando de estancia, ¿no? Que primero vamos a un DIF, que luego vamos a una clínica, que luego vamos a la escuela y así. Entonces te iba empapando, o sea, primero te sueltan la teoría y ya luego te mandan a la práctica. Y pues siempre había maestros que nos iban guiando, o sea, igual tú le podías ir preguntando a todos tus maestros y pues todos iban aportando. Y realmente no encuentro alguna materia que me haya como encantado. Así, sí. Técnicas manuales. Técnicas manuales fue mi clase favorita de toda la vida. Técnicas manuales y psicología de la discapacidad.
técnicas manuales porque dije, wow, o sea, imagínate, no tienes nada en el mundo, no tienes, no sé, por ejemplo, para emprender, ¿no? No tienes ni un peso, pero tienes el movimiento y con eso puedes sacar totalmente, o sea, con puro ejercicio. Y entonces saber cómo mover, cómo, igual como dosificar el ejercicio y así, fueron como de mis materias favoritas. Sí, Jessica, lo que hace referencia también me mueve y me identifica con ello, ¿no? Porque esta formación que llevamos hacia donde nos lleva ciertas necesidades en nuestra población, o también surge de manera individual, hacia la razón de el elegir mi formación, dirigirme también hacia la cuestión de qué hago con ello, hacia dónde lo voy manejando. Y de ser así se me hace muy interesante, Jessica, toda esta cuestión que acabas de mencionar y referir también la cuestión cuántos semestres o años son respecto a la licenciatura. Son 10 semestres. Los, o sea, ajá, los primeros 8, los primeros 5 son como de teoría. Luego los otros 2 son como de teoría práctica, ¿no? Y ya esos 2 son como de muchas técnicas, rehabilitación neurológica, rehabilitación, o sea, de, como de sexto a octavo, son así como de técnicas manuales, rehabilitación neurológica, rehabilitación pediátrica, o sea, como ya más las técnicas, ¿no? Y después en octavo te mandan a las estancias, que es donde te van rotando así en muchas clínicas pues de aquí de Toluca. Y ya para noveno y décimo ya es puro servicio social. O sea, te asignan una plaza y ya te vas a donde te haya tocado ya es 100% práctico, 100%. Entonces serían 5 años en total. Y después, pues si quieres especializarte, ¿no? Creo que sí es importante. Sí, en eso que acabas de mencionar, Jessica, de las especializaciones, ampliarnos el panorama hacia dónde más se dirige la fisioterapia con respecto a lo que hemos estado mencionando. Pues yo veo que cada vez hay, o sea, hay más como caminos, ¿no? Que se va abriendo la fisioterapia, más posibilidades para que el movimiento haga algo por la... Entonces, yo por ahora identifico las principales, ¿no? O sea, la especialidad en neurología, tanto pediátrica como adulta, fisioterapia en salud mental, que está como algo muy nuevo ahora, fisioterapia en traumatología y ortopedia, fisioterapia cardiorrespiratoria, fisioterapia, ¿qué más? No sé si exista, pero yo, por ejemplo, en mi servicio social vi pacientes, aparte de fisioterapia oncológica, y luego vi pacientes nefrópatas. Entonces yo creo que sería como una muy buena, o sea, sería algo muy interesante poder especializarte en ese tipo de pacientes, pero realmente no sé si exista esa especialidad. Fisioterapia en oncología, como ya te había mencionado, y fisioterapia en intrahospitalaria, que pues es cuando ves al paciente o así que en el estado agudo, ¿no? De su enfermedad. Y desde ahí pues empiezas a tratar para que ya después cuando lo den de alta en su etapa ambulatoria pues ya pueda ir hacia a otros centros. Entonces esas son las que yo identifico por el momento. No sé si me esté faltando alguna, supongo que sí. Sí, Jessica, y principalmente como llevamos planteando la parte de qué cambió en ti, tu formación que hoy en día ejerces. ¿Qué cambió en mí? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, qué expectativas, manera de percibir la forma en cómo llevar la formación, qué más te llevó respecto a diversas
aristas con respecto a la manera humana, cómo se lleva a cabo esta función de la fisioterapia, también los diagnósticos, tratamiento y demás. Bueno, pues te decía que yo al principio era como súper 100% todo orgánico, ¿no? Todo somático de, pues, es la rodilla, o sí se puede conectar el cuello con la fascia plantar de acá, ¿no? Pero al final del día veía como mucho la postura, la función y así. Algo medular en la formación fue mi clase de psicología en la discapacidad, que la maestra que nos dio esa clase, o sea, ya nos había dado otra clase y esa otra clase la habíamos utilizado para decirnos que las etapas del duelo, que los sentimientos, todo eso, ¿no? Muy teórico. Y yo dije, ay, pues sí, el duelo, ¿no? Y pues ya me pasaba mi examen y pues yo me lo había aprendido. Pero luego, en la clase de psicología de la discapacidad, la maestra como que llevó una dinámica totalmente diferente y nos ponía a hacer carteles, nos ponía a hacer círculos como de lectura. El chiste es de que, no manches, en ese semestre toda la generación, o sea, todo el grupo como que se abrió, entonces empezamos a compartir y empezabas tú a escuchar lo que le pasaba a tu compañero, ¿no? Lo que estaba viviendo en ese momento, lo quebraba, lo que lo construía. Y tú, o sea, o al menos yo, e incluso el compañero más rígido emocionalmente, no sé cómo decirlo, o sea, más cerrado, no sé cómo decirlo. Incluso él, o sea, como que se abrió, ¿no? Entonces, poder observar todas estas matices que veía cada uno de tus compañeros, o sea, pues yo en mis compañeros, o sea, fue como de wow, o sea, todo esto tiene una persona, ¿no? O sea, todo esto construye a una persona, ¿no? Todos estos pensamientos, todo esto que le duele, todo esto que le hace feliz. Entonces fue hasta esa clase donde yo dije, wow, o sea, va a haber pacientes así, ¿no? O sea, con todo esto que los compone. Y entonces ahí yo dije, wow, o sea, tengo que aprender a mirar a las personas. Después, ya saliendo no, después ya en el servicio social, pues aún más, o sea, tenía a mi jefe, que era todo un científico, que a pesar de todo lo que sabía, o sea, nunca dejó la compasión a un lado. Y entonces eso fue como, wow, o sea, así yo me quiero ir moviendo así, ¿no? O sea, no el, el lado como muy estructurado, sino por el lado más humano. Y eso me cuesta muchísimo trabajo aparte, ¿no? O sea, lo tengo claro, pero me cuesta muchísimo trabajo. Y después, ah, el diplomado este que te digo que estoy tomando, pues, ¿no? De, como ciertas frases o ciertos discursos que uno le da al paciente, cómo lo afecta. Es que estás haciendo la sentadilla mal y por eso te duele la rodilla. O es que estás sentando chueco y por eso te duele la espalda, ¿no? O sea, cuando eso lejos de ayudar al paciente, pues dice, ay, no, algo anda mal, ¿no? O sea, realmente no va por ahí. Entonces, a partir de este diplomado que te digo que estoy tomando, empecé igual a ver el diagnóstico de una manera totalmente diferente. Pues porque pues ya nos enseñaron pues cosas diferentes que en la carrera pues nunca. No te enseñan a interpretar bien, así, bien, lo que significa que tal prueba te dé positiva, ¿no? O que tal prueba te dé negativa, o que le duela aquí, que se le vaya para acá, ¿no? O sea, no, como que ahora sí que en la formación en la escuela realmente nunca me enseñaron a mirar así a un paciente, ¿no? A saber cómo armar rompecabezas. O hasta después, que ya entré como a esta especialización, que ya empiezas a ver cosas nuevas y, no manches, o sea, por eso se hace así o por eso se hace así. Entonces, te ayuda a la escuela, sí,
para conocer todas las estructuras y después ya otra vez me fui, pero creo que ya. Sí, ahí ya. Bueno, ayuda a conocer todas las estructuras y así, ¿no? Pero todo este razonamiento clínico, realmente yo creo que lo obtuve hasta después, o sea, ya tomando especializaciones o más diplomados o cursos y y pues con la experiencia, la que he tenido por ahora en el servicio social y en mis estancias clínicas. Y ahora pues que estoy Sí. viviendo pacientes en el domicilio, ¿no? O sea, es totalmente nuevo porque ahora estoy caminando, se podría decir sola, ¿no? Ahora no está la escuela que me respalde o un maestro, o sea, ahora toda la responsabilidad es para mí, o sea, poder dar el diagnóstico correcto, poder dar el tratamiento correcto, darme a entender con mis pacientes, o sea, eso es lo que te va como, así que vas haciendo el camino, ¿no? O sea, no es que ya estés, lo vas. Sí, Jessica, es interesante lo que acabas de referir, ya que en ocasiones se ahonda, pero no de manera determinada ciertos temas y lo vamos construyendo, como bien lo mencionas, en estas especialidades, diplomados y por ende también las herramientas posteriores que ya tenemos, reforzarlas y también nuevas áreas hacia aquello en lo cual se va formando cada uno de nosotros y principalmente, Jessica, también referir situaciones en las cuales eh, nos hagas mencionar, por ejemplo, recomendaciones hacia nuestra audiencia, ya que posteriormente, como lo hablábamos al inicio, en esta parte de proyecto de vida, ¿qué le dirías a la audiencia en la cual está iniciando la parte de qué decidir en este proceso de bachillerato con respecto a la fisioterapia? Pues yo bueno, les diría lo que a mí yo no se podría decir. Así que acuérdense de los momentos más felices de su vida. Vean qué estaban haciendo en este momento, con quiénes estaban, y a partir de ahí vean cuál es la invitación, ¿no? Ok, si me he sentido plenamente feliz cuando he estado, no sé, un ejemplo, jugando a las muñecas, no sé, a muchos pasaba, ¿no? Que hacías así herbolaria y mezclabas plantitas y no sé qué, y veías todo eso. Ah, pues, ¿qué carreras más o menos pueden ir por ahí, no? O yo, por ejemplo, un día fui a un como albergue y me tocó darle de comer a una persona que tenía como parálisis cerebral. Y al verle a los ojos, o sea, no me sentí igual plenamente feliz, pero yo sentí que ahí, con esas personas con discapacidad, quería gastar mi vida, ¿no? Entonces así, o sea, si tú te sientes plenamente haciendo, no sé, plenamente feliz haciendo ropita o haciendo o leyendo o así, o sea, yo siento que todas esas cosas que te hacen vibrar, o sea, que te hacen sentir, o sea, seguro de que ahí es donde tienes que estar, o sea, que estás disfrutando esa actividad. Yo siento que esas son pequeñas luces que te van guiando en el camino, ¿no? O sea, entonces yo les diría o sea, que pongan como a regresar a lo que han vivido, y en donde se han sentido más felices, ahí puede estar la respuesta de hacia dónde tienen que ir, ¿no? O sea, yo así lo hice y pues me siento plenamente feliz con la Sí, decisión. Jessica, y bien mencionando con respecto a esto, en el cual llevas también activa en la parte del ballet, si no me equivoco, si no corrígeme a ello, también el mencionar cómo has llevado esta vertiente a esta práctica y cómo te ha sido mediante la exploración individual y hacia todo este contexto colectivo en el cual va dirigido.
Mm, estamos teniendo problemas con la parte de conexión. Ya. ¿Ya? Ya ¿Volviste? hice, sí, sí, ya Ok, llegué. ok. Ujú. Lo del ballet, ¿y cómo me dijiste que qué? ¿Cómo lo he integrado? Sí, sí, ¿cómo influye en ti? Ay, pues influye muchísimo. Justo es lo que te decía en la pregunta anterior. O sea, aquello que te hace muy feliz, te puede ir dando pistas sobre a qué camino vas, ¿no? O sea, yo desde chiquita amé el movimiento, ya sea me la pasaba en el gimnasio o me la pasaba tomando clases de baile. No, y eso me hizo, o sea, me hacía sentir súper bien, o sea, estar en movimiento literal, en movimiento físico. Y pues yo empecé en la carrera y vi que todos mis amigos decían así como de, no, pues yo quiero enfocarme que en el fútbol o que en el tenis o así, ¿no? Y yo decía, "Ah, pues no sé si haya, pero pues yo la puedo aplicar en el ballet, ¿no? O en la danza. Y aparte a mi maestro de ballet le encanta trabajar mucho sobre la conciencia corporal. Y pues yo dije, wow, o sea, yo iba aprendiendo anatomía y la iba poniendo en práctica en mi clase de ballet, ¿no? Iba aprendiendo biomecánica y al mismo tiempo lo iba aplicando en mi clase de ballet. Y después dije, me empezaba a lesionar, o sea, me empezaba a lesionar yo. Y decía, pues ya fui con el traumatólogo y nada más me inyecta y me dura la inyección un mes y ya me vuelve a doler, ¿no? ¿Está yendo realmente a la raíz? Y entonces yo comencé a cuestionar los procesos de fisioterapia, ¿no? O sea, realmente está en la raíz, porque pues ya hice los ejercicios que o sea, que me enseñaron en la escuela, ¿no? Ya hice los ejercicios que me enseñaron en la escuela y nomás me sigue doliendo la rodilla igual. Ya me inyectaron y me sigue doliendo, o sea, regresa el dolor. Entonces yo empecé a cuestionar, ¿no? Todos estos tratamientos que me fueron enseñados y entonces comenzar a buscar de qué manera entonces ir a la raíz, ¿no? Porque pues yo decía, pues sí me pongo mi compresa, pero el efecto me va a durar cierto tiempo, ¿no? No es que vayas a quitar la raíz de lo que está, o sea, generando tu dolor, simplemente estás bloqueando por cierto tiempo, pues todas estas señales, ¿no? Que te dan de dolor. Y entonces así yo lo fui tejiendo, yo dije, pues iba aplicando, ¿no? O sea, si me lastimaba, iba aplicando lo que me, lo que me, lo que me enseñaban. Si no funcionaba, lo cuestionaba. Y si lo cuestionaba, pues me daba muchísimas más respuestas. Me daba más respuestas y más posibilidades, ¿no? O sea, nuevas cosas que hacer, nuevas técnicas que había y todo eso. Y también, este, a la par yo decía, imagínate que va, o sea, yo me imaginaba, ¿no? O sea, como, imagínate que vas a dar una terapia a una bailarina. O sea, ¿cuáles han sido tus problemas? Y yo, pues, que las posiciones, que eh, que muchas bailarinas andan con los arcos caídos, ¿no? Y así. Y yo dice, ¿de qué manera vas a hacer que ellas puedan comprender mejor esto? Ah, pues es que en fisioterapia existe esta técnica. Y ok, la voy a aplicar. Y así, lo vas como mezclando. Y, y es muy padre porque incluso, por ejemplo, a pacientes que sean como bailarines o así, pues puedes, o sea, los llevas más allá, obviamente, porque pues, sus capacidades son enormemente más grandes. Y pues está muy padre porque los ejercicios ya no la vas a poner a hacer una sentadilla normal, no la vas a hacer en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta posición, ¿no? O sea, entonces, como muy padre, ¿no? Porque lo vas transformando, lo vas tejiendo o sea, bueno, me encanta. Entonces, pues así voy con lo del baile y la Es física. muy interesante, Jessica, todo lo que hablas, ¿no? Porque también la conectividad hacia alguna otra dinámica que nos lleve a esa conexión tanto en el cuerpo y llevarlo a la praxis con referencia a lo que estamos estudiando es una magnífica forma en cómo aplicarlo en diversas otras áreas, ¿no? Entonces, es interesante, Jessica, las cuestiones en las cuales te vas desarrollando y principalmente esto lleva para un material totalmente muy amplio, muy extenso. También el volverte a tener en este espacio y las preguntas que se vayan surgiendo
sería muy adecuado toda esta retroalimentación y principalmente, Jessica, para ir cerrando, me gustaría referirte a alguna sugerencia a nuestra audiencia que nos está observando, algo que manifestar. Mm, pues, ¿qué será? Yo creo que por el tiempo que se vive ahorita, o sea, hay como diversas, o sea, problemáticas que puede tener mucha gente en cada tiempo de la vida que esté viviendo. Como mencionaba, las personas que están por comenzar la carrera, las personas que apenas van comenzando, las personas que ya van terminando, o sea, toda esta expectativa que tú tenías, o sea, o que uno tiene respecto a la carrera, ahorita pues, cambió, ¿no? Entonces, yo insisto, en verdad insisto, que tanto si apenas vas a empezar o, o ya vas a la mitad o ya vas a terminar, y justo ahorita con todo esto de que pues las clases ya son en línea o que ya no pudiste ir a hacer las prácticas a donde querías, todo esto, o sea, yo lo que me gustaría como sugerir o invitar es que pues siempre recuerden por qué empezaron y que se mantengan fieles a eso que los movió por primera vez a tomar cierta decisión. Y que los libros son un excelente maestro. Realmente, si hay maestros que solamente se dedican a comentar información en el Zoom, o sea, tomen a los libros o sea, sus maestros y, y realmente es muy fructífero porque pueden aprender muchísimo de los libros y a que nunca se queden solo con lo que les dicen, siempre cuestionen lo que ven y de qué manera pueden hacerlo mejor en cualquier área. Sí, muchas gracias, Jessica, por la retroalimentación y también, como bien lo mencionas, al inicio, en el proceso o al final, retomar todas estas dinámicas que en el cual haces mención y también características en las cuales vamos encontrando con personas y también el núcleo en el cual lo determina. Sin más que mencionar, Jessica, alguna red social donde las personas sigan tu contenido. Pues mis redes sociales en Instagram es como jessica.orte, pero está la página del proyecto de fisioterapia que emprendí, que es Olinia Fisioterapia. Ahí he subido algún contenido sobre como datos curiosos y cosas así. Y pues por ahí seguiré subiendo más y ahí me pueden contactar para cualquier servicio. Ella tiene el comercial. De igual manera, Jessica, nos pasas la información y la colocamos en la página de Ah, Psicoplenitud para que las personas también entren y ahí manipulen el contenido, alguna pregunta, algo como tal, se conecten o se contacten contigo. Sin más que mencionar, Jessica, muchas gracias y volverte en algún otro momento con otro tema con respecto a lo que estamos y hemos estado viviendo en estas situaciones con referencia a múltiples características individuales, grupales, colectivas, entre diversidades más allá complejas. Así que muchas gracias, Jessica, por compartir en este espacio. ay, gracias por invitarme. Está súper padre que abras estos espacios. Súper padre. Muchas gracias, Jessica. Ya también ahí estaremos trabajando para ustedes y llevar material. Así que sigan la página de Psicoplenitud y sigan el contenido de Jessica y de los invitados en los cuales aquí han compartido anécdotas. De ser así, muchas gracias. Mi nombre es Eri. Gracias, Jessica. Gracias.